Buenas tardes. Es un gusto para la Red Nuclear Colombiana esta primera charla de 2024. Esperamos seguir difundiendo la ciencia y tecnología nuclear. Hoy tenemos una charla top, es una charla que creo que causa mucha inquietud, y es ¿por qué una ley nuclear para Colombia, cierto? Y esto nos lo va a contar el doctor Camilo Prieto Valderrama. Él es el embajador de WINS, del World Nuclear Institute for Security en Colombia. Es miembro del Grupo de Investigación de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano, profesor de Cambio Climático y Salud Ambiental de la Universidad Javeriana, médico, magíster en Energía y Sostenibilidad y en Filosofía, especialista en Derechos Humanos, y actualmente está cursando un programa de doctorado en Ingeniería en la Universidad Javeriana. Como metodología para esta charla en particular, vamos a tener todos los micrófonos apagados, salvo pues el de Camilo, obviamente, y al final podemos hacer las preguntas. En el chat también las pueden ir planteando, y entre Daniel, Ángel Fernando y yo, pues las podemos ir recopilando para al final de la charla ya hacerlas, porque es posible que Camilo más adelante pues vaya a responderla. Entonces, Camilo, pues muchísimas gracias y súper bienvenido. Bueno, para mí un placer poder compartir esta charla con ustedes de la Red Nuclear Colombiana. Bueno, ustedes, nosotros, porque finalmente somos un equipo, y lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, evidentemente no es una historia personal, sino es un proceso que ha sido construido, no en lo reciente, sino es un proceso que lleva ya una larga historia, que inicia en Colombia desde la década de los 20, que fue el momento en que tuvimos las primeras fuentes radioactivas en el país, pero particularmente a mediados de la década de los 60 del siglo pasado, con la llegada de nuestro querido reactor nuclear de investigación, el IAN R1. Desde ese momento hasta el año 2023 hemos tenido diferentes hitos históricos en pro de buscar desarrollar las tecnologías nucleares en el país. Ha sido un proceso que ha tenido altibajos, éxitos, frustraciones, pero también sueños. Y parte de esos sueños es este gran sueño por el que estamos pedaleando muchos en el país, que es poder tener una ley nuclear. En torno a este proyecto hay muchas instituciones que confluyen. De hecho, por ahí si se me olvida una, me lo dicen. Pero dentro de las instituciones académicas tenemos la Universidad Nacional, una sede de Medellín, sede de Bogotá, tenemos a la Universidad de Antioquia, tenemos a la Universidad Javeriana, tenemos a la UPTC, tenemos a la UIS, también vinculada al proceso. Dentro de las instituciones o agremiaciones nacionales está la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, la Asociación Colombiana de Protección, de Radiooncología, la Asociación Colombiana de Física Médica. Tenemos también empresas del sector energético como EPM, como Secopetrol. Tenemos también organizaciones internacionales como INSWINS, como SWIN, The Women in Nuclear, al Organismo Atómico Internacional, lo cual pues nos complace mucho decirlo. Y adicionalmente también el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Dentro del apoyo institucional, gubernamental que hemos encontrado también está el Ministerio de Minas y Energía, está la Cancillería, está el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Agricultura y bueno, otras instituciones que pues a lo largo de la presentación les iré compartiendo. Este proceso, que lleva más de un año, nos ha permitido desarrollar diferentes mesas de trabajo, y como les comentaba, está por ejemplo la mesa de energía, la mesa de salud, donde también felizmente se vinculó el Instituto Nacional de Cancerología. Nos ha permitido enriquecer este proceso desde la ciudadanía y con una perspectiva muy especial. Dentro del liderazgo que ha tenido el Ministerio de Minas y Energía, particularmente el Grupo de Asuntos Nucleares,
siempre tenemos que dar las gracias a Juan Pablo y Ángela, que han sido fundamentales en el avance de este proceso, y a todo el equipo que los acompaña. También está Jonathan ahí, y ha sido clave para darle unos matices particulares a esta ley, como lo veremos. No solamente hemos conseguido el apoyo de las instituciones que les mencionaba, sino también este proceso ha logrado motivar a diferentes partidos políticos en el país. Inicio también por decirles que este no es un sueño de partido ni un sueño de un gobierno, sino un anhelo que tenemos como nación, y por eso ustedes ven acá congresistas de diferentes partidos. Está la senadora Mary del Mar Pizarro liderando por el Pacto Histórico, también está Juan Espinal del Centro Democrático, también vemos congresistas del Partido Liberal, Hugo Archila, por ejemplo, que hace parte de todo este proceso, y hay más congresistas, Julio Miranda, por ejemplo, del Nuevo Liberalismo, también tenemos congresistas del Partido Conservador, en fin, porque pensamos que esto debe ser transversal a la bandera política y que adicionalmente debe ser pensado en el largo plazo. O sea, esto no es un proyecto de corto aliento, sino es de largo plazo. Esto nos ha permitido tener una mirada, si me permiten el adjetivo, holística, de lo que implica pensar las tecnologías nucleares en Colombia, de lo que nos debe llevar el hecho de pensar en una norma que nos permita regular el espectro de la radiación ionizante en el país. Esta presentación, que espero dejar más espacio para las preguntas que para lo que tenga yo que contarles, tiene 3 momentos. Uno es explicarles lo que ha motivado el desarrollo de esta ley. Segundo, hablar un poco de dónde estamos en este instante. Y el otro asunto es ya preguntas que ustedes han formulado. De hecho, les cuento, he tratado de construir esta charla, más bien esta conversación, basándome en las preguntas que ustedes enviaron dentro del formulario. Lo que motiva, lo que detona este proceso es noviembre de 2022, cuando el país experimenta un desabastecimiento de radiofármacos, explicado por la parada técnica de 5 reactores nucleares de investigación en el mundo, simultáneamente pararon, y eso generó el desabastecimiento de isótopos con aplicación médica y por ende radiofármacos también en el país. 85% de las unidades de medicina nuclear tuvieron que cerrar sus servicios, y más de 3.000 pacientes con diagnóstico de cáncer dejaron de ser atendidos. Y comprendimos que la falencia que tenemos en tecnologías nucleares en el país no es solo un asunto de energía nuclear, sino de índole de salud pública. Y esa es la motivación central que empieza a generar toda esta exploración de lo que implicaría ponernos al nivel del derecho nuclear internacional. Y dentro de esa exploración empezamos a buscar diferentes elementos de cómo estábamos respecto a la región. Este cuadro que ustedes ven ahí, bueno, con letra tal vez muy pequeña para la ocasión, hace una comparación entre Colombia, Brasil, México, Perú, Argentina, Chile, y me gustaría agregar en la última columna a Bolivia, aunque en este momento no esté operando, pero está desarrollando su reactor nuclear de investigación. Me gustaría concentrarme en un punto, y es que de todos los países que les mencioné, hay 3 que generan nucleoelectricidad, como son Brasil, Argentina, México, y hay solo un país, excepcionalmente, que no produce isótopos, y ese país es Colombia. Nuestro reactor lo tenemos enfocado en investigación, pero particularmente con una técnica que es la activación neutrónica, pero desafortunadamente no producimos isótopos. Los países como Perú, por ejemplo, tienen un liderazgo muy relevante en producción de isótopos con aplicaciones médicas, ¿no? Como es molibdeno y su posterior generación de tecnecio, etcétera, pero nosotros estamos muy colgados. Entonces esto nos empezó a llamar la atención. Y en esta exploración encontramos no solamente esta falencia, sino que no teníamos un marco regulatorio claro. Y dentro de ese marco regulatorio claro, vimos que estábamos quedándonos atrás en esa falencia de ese marco regulatorio claro, en acceso a cooperación técnica. Entonces, mientras nosotros estamos teniendo esta conversación, 40 países del mundo liderados por Portugal están hablando de fitomejoramiento con radiación, con cobalto 60 y con rayos X, de plantas de café, de semillas de café, para hacerlos resistentes a enfermedades, para hacerlos mucho más resistentes en el horizonte del cambio climático.
Y vemos también cómo diferentes países, Panamá, Guatemala, México, están avanzando cada vez de una manera más sólida hacia la técnica del mosquito estéril, protegiéndose de esa manera, por ejemplo, para la mosca de la fruta, gusano barrenador, y hace poco, Panamá alarga su programa pionero en la irradiación de mosquitos, técnica de mosquito estéril, perdón, para Aedes aegypti específicamente, pensando en cómo generar un control de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika, chikungunya. Decimos, ¿y nosotros? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la región y qué está ocurriendo acá? Y adicionalmente, vemos cómo la energía, la nucleoelectricidad, la energía eléctrica producida en las centrales nucleares, se ha tomado dentro de la taxonomía de Bruselas como una energía verde. Y vemos cómo esto ha llevado a que se hagan estimaciones tales que en los últimos 50 años la nucleoelectricidad le ha ahorrado al planeta 70 gigatoneladas de CO2 equivalente. Y esto ha llevado a que sea tomada como una estrategia de mitigación del cambio climático en la última COP. Ahora les voy a explicar un poco de qué manera. Ahora, ¿en qué más estamos? Si ustedes ven esta gráfica, corresponde a lo que está pasando, lo que pasó especialmente en el 2022 con los reactores nucleares del mundo. Entonces ustedes van a ver, sí, lo de la electricidad, muy interesante, pero si ustedes ven al lado derecho de la gráfica, hay unos usos no eléctricos. Y verán que el último, esos 41 gigas del 2022, estuvieron enfocadas en desalinización. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, Japón, esto no es ciencia ficción. Japón, al menos 10 de sus centrales, están enfocadas en desalinización. Y miren cómo esas 1341, 1418 gigas fueron utilizadas en distintas aplicaciones industriales de calor. Entonces hay algo muy interesante que está pasando en el mundo. Y en esto está pensando el Organismo Internacional de Energía Atómica y también la agencia, perdón, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Departamento de Energía de los Estados Unidos y también la Asociación Internacional de la Energía. ¿En cuanto a qué? La relación que existe entre el calor que generan los reactores y sus potenciales aplicaciones industriales. Y si nos ponemos a pensar, hay algunos procesos que son muy difíciles de desacoplar de los fósiles. Por ejemplo, ¿qué? La producción de cemento, la producción de amonio, la producción de acero. Y cuando se trata de ver esa coherencia que existe entre las diferentes temperaturas que producen distintos tipos de reactores nucleares, vemos que pueden ser muy tenidos en cuenta en diferentes procesos. Por ejemplo, en la producción de hidrógeno rosado, reactores enfriados por gas de altas temperaturas. Y vemos cómo ya se está pensando en los sistemas de reactores modulares, particularmente el sistema de NuScale, para desalinización. Aparte de esas aplicaciones con grandes reactores que les mencioné en Japón, no está este proyecto de NuScale que nos habla de desalinizar una capacidad de 190.000 metros cúbicos de agua al día. Entonces, uno puede soñar que esto ocurre en La Guajira. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos pensar que esto ocurra en La Guajira? Y mientras un país como el nuestro, que no produce urea, tenemos que importar la urea. Si miramos el total de los fertilizantes que se usan, no solamente urea, sino cuando pensamos en el fósforo, el potasio, en la urea, 74% se importa, todo el que usamos en el país, pero la urea, 100%. Y los países de los que más importamos, Rusia y Ucrania particularmente. Pues mientras esto nos pasa en Colombia, ya hay empresas diseñando proyectos para tener procesos de generación de amonio a través de sistemas acoplados a reactores modulares. Insisto, no es ciencia ficción. ¿Qué otra cosa que está pasando en el mundo? Es que 2025 se proyecta como el año récord de generación de energía nuclear. Y 2026 seguramente va a superar a 2025 porque 2026 va a generar 10% más de energía nuclear comparado con 2022. Entonces, algo está pasando en el mundo que debe llamar la atención. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Entonces, si exploramos el Plan Energético Nacional 2022-2052 y nos vamos al escenario de transición energética, ¿qué encontramos? Nos están hablando que desde el 2038
se puede pensar en la inclusión de tecnología nuclear para generación de energía eléctrica en nuestro país. Y se nos habla que en la proyección a 2052 al menos el 1% de esa matriz de generación debe estar concentrada en la energía nuclear. Y si echamos un poco más para atrás, año 2021, hay un COMPES que nos está dando un diagnóstico. Nos dice, mire, Colombia tiene unas limitaciones para acceder a cooperación técnica y a desarrollar proyectos nucleares, especialmente porque su marco regulatorio tiene falencias. Y ahí viene una falencia que quiero destacarles. Tenemos un problema. Y es que el operador está dentro del regulador. Operador, reactor nuclear, servicio geológico, dentro del regulador, que es el Ministerio de Minas y Energía. Y eso nos impide desarrollar programas en el país. O sea, el diagnóstico está clarísimo. Desde el 2021, como les digo, hay un COMPES. Devolvámonos otra vez. Plan Nacional de Desarrollo. Yo quiero que ustedes, si alcanzan, ahí lo resalté, pero el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno nos está diciendo, oiga, deberíamos hacer un estudio de factibilidad para un reactor de potencia. ¿Sí? Y lo dice clarito. Es más, no dice potencia, dice alta potencia. ¿En dónde? Estudios en todo el territorio nacional. Si ustedes ven, hay unos que tienen como indicaciones por departamento. No, acá está muy claro. Plan Nacional de Desarrollo. Y otra cosa que está ocurriendo en el mundo fascinante, que cada vez está ganando más espacio, no en proyectos a largo plazo, no, en escenarios fácticos. El uso de tecnologías MOX, es decir, de reutilización del combustible, de una búsqueda del cierre del ciclo de una manera muy atípica, porque usualmente el cierre de ciclo del combustible nuclear, valga decir, recuerden esto, la industria de la energía nuclear es la única industria de la energía que se hace responsable de la cuna a la tumba por sus residuos, la única. Ahora será además la única que esté reprocesando sus residuos. Sí, en el caso de los fósiles, pues termodinámicamente es imposible, ¿no? Se reprocesan los gases, no hay manera. Bueno, en el caso de las tecnologías nucleares, sí. El caso más exitoso es Francia. Entonces, mientras esto está pasando en el mundo y tenemos esa participación de al menos, en el último año, del 10% de toda la energía generada, energía eléctrica generada por la energía nuclear, sabemos que la Agencia Internacional de Energía dice, oiga, para poder cumplir nuestras metas de cero emisiones, tenemos que tomar unas decisiones. Y entre esas decisiones, aparte de triplicar renovables, de duplicar inversiones en redes, en fin, ustedes van a ver que al final dice duplicar la participación de la energía nuclear a 2050. Y esto ha hecho que se empiecen a diseñar nuevos sistemas de generación de energía, aprovechamiento del calor térmico, de combinación de tecnologías. Y se piense, a la luz de esta situación, en sistemas híbridos que nos permitan aprovechar las ventajas, las potencialidades de la eólica, de la solar, de sistemas de baterías y también de los SMR. Y también la innovación tecnológica ha permitido que se alargue el ciclo de vida de una manera cada vez más eficiente de los grandes reactores. ¿Y esto qué utilidad puede tener? Quiero que vean estos datos. Esto que van a ver acá, este costo nivelado de la energía, incluye Europa, Norteamérica. Quiero que vean lo que es la mediana en este momento. El costo nivelado de energía, $69, la mediana, ¿sí? Y quiero que se fijen, tal vez, al lado del nuclear dice nuclear LTO. Centrales nucleares con extensión de ciclo de vida, LTO por sus siglas en inglés. Miren cuánto se reduce la mediana cuando se hace extensión del ciclo de vida. Entonces, viene esa extensión del ciclo de vida y una reducción del costo nivelado de energía, lo cual es supremamente interesante. Es decir, no solamente hay un avance tecnológico para los reactores modulares, sino también un avance tecnológico para los reactores de potencia. Otra de las cosas que hemos encontrado es que existen unos hitos para el desarrollo de un proyecto nuclear en cualquier país del mundo. Cuando un país levanta la mano ante el Organismo Atómico Internacional, y el país es el gobierno de ese país, dice, queremos desarrollar un programa de energía nuclear. Eso tiene unos hitos, una hoja de ruta guiada por hitos, un desarrollo guiado por hitos. El promedio del cumplimiento de esos hitos son 10 a 15 años según el organismo. 10 a 15 años. O sea, esto no es de yo quiero un reactor y voy y compro un reactor y no.
Esto no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque la industria nuclear tiene los más altos estándares de seguridad. Es tan así que la seguridad se divide en seguridad física y seguridad tecnológica. Son protocolos complementarios diferentes, pero son protocolos complementarios. Por eso toma esos tiempos. Es decir, es diferente cuando uno piensa en el tiempo de construcción del reactor, eso es otra cosa. Porque de pronto algunos de ustedes están pensando, pero esperen, pero si un reactor modular se puede construir en 50 semanas, sí, eso es distinto. Entonces, estamos hablando de todo el proceso de iniciar un programa nuclear. Ahora, para que esto se dé, se necesita una ley nuclear. Si no, no es posible. Fíjense que cuando uno piensa, estas son parte de las preguntas que les decía que he tratado de tomar de las que ustedes han manifestado. Perdón. Puede uno preguntarse, bueno, ¿y cuál es la prioridad de la Ley de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica en nuestro país? Pues es organizar el sector nuclear, generar una ley marco para todo el espectro de la radiación ionizante en el país. Organizar el sector nuclear. Ustedes me preguntan, alguien, ¿cómo así que sector nuclear? ¿En Colombia un sector nuclear? Pues claro, entonces un sector nuclear que sin desarrollar energía nuclear, en este momento es responsable del 0.25% del PIB. ¿Qué tal que nosotros desarrolláramos isótopos con aplicaciones médicas? ¿Qué tal que nos involucráramos en otro tipo de tecnologías nucleares? Si en este momento se generan cerca de 4.000 empleos directos, ¿cómo sería el desarrollo económico de esta industria si nos pusiéramos a enfocar voluntad política y recursos hacia ello? ¿La ley está diseñada para una tecnología específica? La respuesta es no. Esto es una llave que abre la puerta para todo el horizonte tecnológico de los usos pacíficos de la energía nuclear. Ahora, les insisto, ¿es un sector relevante en el país? Sí, pero es un sector que puede tener mayor potencia de aportar a la economía nacional y no tiene por qué reñir con otros sectores. Su llegada se puede ir dando mientras otros sectores también van desarrollando otro tipo de tecnologías. Pero no es que por esto vamos a pensar que esto les llegó a arrasar con el resto. No, no se trata de eso. Se trata de una función de complementariedad. Bueno, ¿en qué se beneficia el sector salud y la agricultura del país? Pensemos en lo siguiente. Vamos a poder tener no solamente procesos mucho más eficientes en términos de fiscalización, en términos de autorizaciones, en términos de comercio internacional, sino también innovación tecnológica. La capacidad que nos podamos radiar alimentos, que podamos tener fitomejoramiento, que podamos tener plantas de radiación para los hemocentros, en el que le podamos apostar a estos proyectos de cogeneración de los cuales estábamos conversando. Y adicionalmente que podamos tener mayores herramientas de monitorización frente al cambio climático y a la crisis ambiental global. Que podamos monitorizar el ciclo del nitrógeno, que podamos ser mucho más eficientes en la monitorización de la acidificación del océano, por ejemplo. ¿Qué tiene de diferente la ley nuclear de Colombia a la de los otros países? Esto se los digo con orgullo porque ha sido un proceso largo. Y dentro del equipo que más ha interactuado para esos ajustes ha sido Claudia Calado. Ya les puedo contar cómo han sido los diferenciales. Pero parte de los diferenciales están en qué. Uno, que va a ser la ley nuclear más moderna del mundo en este momento. O sea, se ha aprendido de los otros procesos. Por eso en el Organismo Atómico Internacional cobra tanta relevancia la ley de Colombia, porque es allá donde están condensados los avances. De hecho, ahorita el último borrador de revisiones que estábamos recibiendo ayer, tiene más de 100 comentarios del organismo, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, es la primera ley nuclear del mundo que tiene enfoque de género. Y lo otro es que hay una modernización en las definiciones, en los mecanismos de control para que se evite la dilución de responsabilidades, porque ha sido el problema de otras leyes nucleares del mundo. Adicionalmente, una actualización conceptual en todo lo relacionado a seguridad física con ocasión de obviamente los riesgos potenciales que puede tener desarrollar tecnologías nucleares en un país como el nuestro. Y eso también se conecta evidentemente con
todas las tecnologías e innovaciones de manejo que existen en el transporte. Esta es otra de las preguntas. ¿Cómo es el trámite de la ley en el Congreso y cuánto se demora? Bueno, un asunto es la técnica parlamentaria, otro asunto es todo lo que pasa en el ecosistema político del Congreso y hacia dónde se van moviendo las voluntades. Seguramente ustedes habrán podido detectar algo y es que lo que acelera la velocidad del trámite de una ley es la opinión pública, es la voluntad de las personas. Las necesidades del país son claras, pero la opinión pública es fundamental, o sea, que esto sea relevante para la gente. Esto tiene un proceso, por supuesto. La radicación no se puede dar aún hasta que no tengamos dos asuntos claros. Uno es el concepto favorable del Ministerio de Hacienda. Esto lo hemos querido hacer de la mejor manera y con el mayor rigor técnico posible. Entonces necesita ese visto bueno de Hacienda, que aún está pendiente. Ya se le envió a Hacienda exposición de motivos, el borrador de proyecto de ley para obtener su visto bueno. Una vez esté ese visto bueno, el proyecto tiene que entrar por la Comisión Primera, porque este proyecto tiene una particularidad, es que modifica la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Entonces, por eso tiene que entrar por Comisión Primera, ahí tiene que ser discutido en la Comisión Primera, después ir a de la Cámara, después ir a la plenaria de la Cámara, después ir a la Comisión Primera del Senado, plenaria del Senado, y después tener sanción presidencial. O sea, esto estamos hablando de un tiempo de más o menos año y medio, 2 años, puede ser un poco menos, pero dependemos de muchas cosas. Entonces, teníamos una fecha presupuestada para la radicación de la ley, que era el 5 de marzo, y era un hecho político muy significativo, pero preferimos esperar hasta tener ese visto bueno del Ministerio de Hacienda. ¿La ley tiene suficiente apoyo del gobierno y la oposición? Pues les puedo decir es que va creciendo. Eso es lo que les puedo decir. Que va creciendo porque hemos buscado, insisto, con firmeza, con vehemencia, demostrar que este es un proyecto que lo necesita el país y que independientemente de los vaivenes que tienen las elecciones cada 4 años, esto debe superar ese horizonte. Y consideramos, como les digo, ya tenemos esos ministerios con los cuales hemos tenido apoyos, nos falta aún más. Y una de las grandes apuestas que tenemos es desarrollar dentro del Congreso de la República una bancada nuclear. Y dentro de todo el grupo, de todos los que estamos acá alrededor de este trabajo, lo que buscamos es darle cada vez mayor aporte técnico a toda la gente que está allá involucrada dentro del Congreso y especialmente a los congresistas a la hora de defender el proyecto. Sí se había intentado antes, quiero decirles, varias veces. Intentos que fallaron por algunas decisiones que detectamos. Una de ellas fue tratar de hacer de esto una bandera de partido, de un partido. Primer error. Segundo error, tratar de hacerlo por fuera del organismo, sin el apoyo del organismo. Y el tercer error, enfocarse en una sola tecnología. Solo en una tecnología. Esos fueron parte de los errores. Entonces, por eso dijimos, no, en esos errores no vamos a caer. Y el otro factor de error, no contar con licencia social. Y lo que nosotros hemos buscado es precisamente poder alinearnos evitando esos errores, ¿sí? Y tratando de involucrar cada vez más a la opinión pública y a diferentes actores para la construcción de esta ley. Que la ley, si bien tiene un esqueleto que no depende del país, sino hace parte del derecho nuclear internacional, obviamente sí puede tener unos acentos para cada país. Y aquí en Colombia hemos hecho unas detecciones de algunos inconvenientes que hemos buscado también solventar a partir de la ley. Definitivamente la ley no contempla la minería de uranio ni el enriquecimiento. Por ahí ese no es el horizonte de la ley. Así el uranio sea un mineral estratégico, así existan incluso proyectos han existido proyectos, seguramente ustedes los han escuchado, como el de Berlín. Desde el 2012, por ejemplo, ustedes miran el proyecto tal vez más ambicioso de uranio en Colombia. Se los dejo ahí como una lateralidad, en paréntesis, para que lo revisen, 2012, donde incluso se hicieron unos análisis, proyecciones de las posibles reservas que podía tener de uranio el país. Por ahí no es,
definitivamente les dejo claro que ese no es uno de los asuntos que esté incluido. Ya está listo el texto y cómo se ha ido construyendo. El texto, pues todavía, como les digo, tiene más de 100 observaciones, pero en términos generales, les cuento, tiene 100 artículos por ahora porque puede ir modificando, 16 capítulos. Les enuncio algunos de ellos. Tiene un capítulo de disposiciones generales, tiene un capítulo de definiciones, como les digo, son las más modernas de las que disponemos, un capítulo de fiscalización, un capítulo de autorizaciones, un capítulo de seguridad nuclear, un capítulo de manejo de emergencias, de transporte, de comercio exterior, y también de disposiciones finales, como les digo, son en total 16, que lo que buscan es hacer que el sector nuclear nuestro, bueno, y hay uno muy relevante, que es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Si ustedes miran, si ustedes ven esto, qué bonito, yo cada vez que veo esto me emociono mucho, lo tengo que compartir. Pero cuando leo esta parte inicial del proyecto de ley, ustedes ven ahí, dice, proyecto de ley de protección radiológica y seguridad nuclear. Bueno, es al revés, seguridad nuclear y protección radiológica. Aunque estábamos mirando cuál de los dos nombres pueda, o sea, básicamente es lo mismo, pero estamos viendo qué conviene más. Si ustedes ven ahí, dice, por el cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, ahí está ya la sigla y todo, y se regulan las actividades que involucran el uso de las radiaciones ionizantes, los materiales nucleares, los materiales radioactivos en el territorio nacional. No más, en el artículo 10, que es donde está la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, se van a encontrar 26 funciones de la agencia, 26. Y esta agencia busca ser una institución de carácter técnico, no puede depender ningún ministerio. Va a ser inspección, vigilancia y control, no puede estar dentro de un ministerio, que tiene que depender, como ocurre en nuestros países, específicamente de la presidencia de la República. Tiene que ser, insisto, un organismo con unos estándares internacionales que están fijados para quienes hacen parte, bueno, en fin, tenemos que cumplir con ello. Muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? Han estado estas mesas técnicas, ahora siguen las audiencias públicas de participación. Obviamente es clave la divulgación de la información, la sensibilización hacia la opinión pública, porque queremos que la gente cada vez tenga una opinión informada, más informada respecto a estos asuntos. Llegar a un punto en el que seguramente vamos a necesitar motivar a más personas a través de una estrategia de comunicaciones, a través de la divulgación y la participación, todos va a ser clave. Seguramente muchos deben estar pensando, bueno, pero ¿cuándo vamos a tener el texto? Yo quiero ver el texto, quiero... ¿Qué es lo que ocurre? No queremos cometer un error y hasta que no estén corregidas todas las observaciones del organismo, nos parece una imprudencia circular el texto que muchos de los que están acá presentes han ayudado a enriquecer, tanto en la exposición de motivos, que tiene más de 40 páginas, es un documento técnico, de hecho es publicable, tiene un capítulo de salud pública, tiene un capítulo de industria, tiene un capítulo de ambiente, un capítulo de agricultura, un capítulo económico, de marco regulatorio, y adicionalmente está el proyecto de ley, que como les digo, hasta hoy, puede que después cambie, alrededor de 100 artículos. Entonces no queremos ser imprudentes, básicamente es un asunto de prudencia, no es de oscurantismo o de una confidencialidad de seguridad nacional, no tiene nada que ver con eso. Se trata de prudencia y de cuidar mucho el proceso. Y ese proceso, como les digo, se ha ido nutriendo de la participación en las diferentes mesas técnicas. Esta pregunta me pareció muy curiosa. De hecho, la traté de dejar lo más diplomático posible porque no era así como me lo preguntaban. Había varias. ¿Quién está financiando todo este proceso? Mira, oiga, llevamos más de un año en esto, hay más de 100 personas acá. Gente que, ¿quién les está pagando? Pues les tengo que decir, ¿no? Pues no. Deberíamos crear la vaca nuclear porque aquí nadie nos paga. O sea, cuando dicen, bueno, en otros países sí hay lobby nuclear y ojalá las industrias, las empresas, los interesados, no sé, en algún momento los operadores acá en Colombia que se han motivado a participar en las diferentes discusiones digan, venga, quiero pagar este evento. Pero la realidad es que no es así. Acá ha sido la generosa colaboración de muchísimas de las personas que están acá, muchos, ¿no? David, Daniel, Isabel, bueno, muchas de las personas que están acá, que
que hacen parte no solamente del liderazgo del diplomado, sino que también están dentro de todo el proceso de la ley. Gente que está desde la academia, gente que está en la industria, que ha decidido ceder su tiempo, incluso por fuera de Colombia. Gente que está acá súper pendiente de ver cómo puede aportar. Desde Estados Unidos, Alejo García está pidiendo, oiga, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que moverme? Voy a poner muchos ejemplos, sé que se me escapan muchos nombres porque evidentemente somos más de 100 personas en torno a esto, pero les pongo algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de que esto ha sido una construcción en equipo que nos ha dejado un recorderis en la vida. Y es que los grandes proyectos son empresas colectivas en los que hay que renunciar en cierta medida a egos personales, número uno. También renunciar a la posibilidad de ver resultados inmediatos y más bien ver hacia largo plazo. Esencialmente, para lo que ustedes están viendo acá, es que nosotros necesitamos la ley nuclear en el país. La ley de seguridad nuclear y protección radiológica. Necesitamos esa ley marco que nos permita cumplir con una regulación a nivel de un estándar internacional de todo el espectro de la radiación ionizante del país, que nos permita mejorar las variables de salud pública, ambientales, que nos permita acceder a tecnologías de bajo carbono y que nos permita, ojalá en algún momento, reducir o evitar el uso de combustibles líquidos en zonas no interconectadas del país. A veces llegaba a pensar, ¿qué tal que en algún momento Leticia, que en este momento genera toda su energía, a expensas de líquidos fósiles, transformara y tuviera un sistema híbrido en el que pudiéramos combinar seguramente fotovoltaica, un sistema de baterías con un SMR? ¿Por qué tenemos que renunciar a eso? ¿Por qué tenemos que renunciar a dar la discusión? Yo creo que esta discusión, desde que se haga con opiniones informadas, con un espíritu constructivo, muy seguramente puede tener aspectos muy relevantes. Aprovecho y respondo lo que dice Jorge. De una vez lo tomo ahí, eso que dice de la minería de uranio, pero ¿por qué dejarlo por fuera? La minería de uranio y el enriquecimiento tiene otras complejidades. Y queremos enfocarnos en dar este paso, este primer paso. La minería de uranio, como te digo, el enriquecimiento tiene un estándar diferente. Ese es otro camino, es otro camino. Entonces queremos ir dando un gran paso, ¿sí? Y este gran paso, como les digo, eso no está ni en el horizonte, en este momento pensado. Ese es otro campo, ese es otro campo. Además, se los explico de esta manera y resalto, no está dentro del horizonte, pero si hiciéramos minería de uranio, Colombia no podría hacer nada con ese uranio. Tendría que exportarlo para que haga parte del proceso de enriquecimiento mediante las diferentes tecnologías a los países que disponen de esas estrategias y de esas herramientas tecnológicas para hacerlo, como Francia, como China, etcétera, como Estados Unidos, en fin. Entonces, paro acá, y ahora les doy espacio también para las preguntas que ustedes tengan, y pues en la medida en que las pueda resolver, y también si tengo aquí el apoyo del equipo para resolver alguna que no esté a mi alcance, pues chévere. Camilo, muchísimas gracias por esta exposición maravillosa, creo que súper ilustrativa, muchas dudas, yo creo que ya las chuleaste, muchísimas gracias. Y entonces pasemos a preguntas del público, si alguien quiere, súper bienvenido. Y bueno, Camilo, muchas gracias. ¿Alguien, alguna duda, alguna pregunta que surja? Que cuando creo que los micrófonos se pueden abrir. Que cuando empiece la vaca nuclear, ¿sabes? ¿Alguna pregunta por... bueno, Javier tiene la manito levantada, Javier Martínez. Uy, Javi, allá desde Argentina. Hágale, Javier. Buenas noches, ¿cómo estás, Camilo? ¿Cómo están todos? Interesante la charla que diste. Tengo un mar de preguntas, pero bueno, yo creo que la pregunta que por ahí más me interesa es cómo se puede blindar la ley nuclear para que no tenga ninguna bandera política, eso por un lado. Y por el otro, sin lugar a dudas, uno de estos emprendimientos tiene que tener un carácter político porque tiene que ser como una estrategia de nación.
¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo hacer para que este proyecto primero tenga una cabida dentro de la opinión pública y cómo blindarlo para que no tenga ninguna bandera política, para que no se caiga por esa lucha política que tenemos en Colombia? Bueno, para responder tu pregunta, quiero resaltar algo, miren, lo que les mencionaba ahora. Tenemos equipo de colombianos en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, Javi está allá en Buenos Aires y Luis está por ahí, Luis Guarín, también está en Argentina apoyando todo este proceso. Entonces, fíjense el enriquecimiento tan relevante que ha tenido todo este proyecto. Entonces, mira, Javi, creo que el asunto más importante, el mensaje que le queremos dar al país es lo que yo espero que suceda es esa foto el día de la erradicación, donde le podamos mostrar al país, los autores de este proyecto de ley no son de un partido, sino que hay vinculados, que esto va a ser un hito muy relevante. Partidos de gobierno, partidos de oposición, y segundo, que el proyecto tiene la comprensión que esto está pensado a largo plazo. Eso hace que evitemos, o procuremos evitar, que esto tenga una captura, ¿sí? Que el proyecto sea capturado por algún segmento político. Y lo otro es que acá estamos amparados bajo el derecho nuclear internacional. No hay una motivación, no hay una voluntad específica del país exclusiva, no, sino que está anclada a unos estándares internacionales que el país debe cumplir. Ya no es que Colombia pueda decidir lo que quiere en materia nuclear por su lado como si nada importara, no, porque para eso existen unos acuerdos normativos de carácter vinculante, Javi, que el país debe cumplir ante el organismo atómico. Entonces eso impediría que se desarrolle lo que nos estabas explicando en la segunda parte de la pregunta. No, la verdad, muy, muy interesante, Camilo. Y una consulta más, el alcance de la Agencia de Seguridad, por un lado decías que era técnico, ¿no? Uh-huh. Y si mal no entendí, no tendría funciones regulatorias. Inspección, vigilancia y control. Pero sería como una autoridad reguladora, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ah, Pero fíjate que queda muy aparte de la operación y queda muy aparte sí, de los ministerios que promueven las tecnologías nucleares. O sea, no podría estar, porque vi que alguna de las preguntas era que si la agencia podría estar dentro de uno de los ministerios. Esa es una de las opciones que estudiamos y definitivamente no. no. La posibilidad era que estuviera el Ministerio de Ciencias. No se puede porque entonces el Ministerio de Ciencias no podría promover tecnologías nucleares. No se puede dentro del Ministerio de Minas. Tiene que ser completamente aparte. Como pasa con la CONEA en Argentina. ¿Sí? O sea, tiene que estar completamente aparte. Sí, no puede ser juez y parte. Es que el órgano regulador tiene que ser independiente al Estado. Tiene que ser independiente a los ministerios. Sí, esa es una parte. Exacto. Y al operador. O sea, a los promotores, voy a usar esas palabras que además he ido aprendiendo, no crean que esto me lo sé de hace años, no, esto lo he ido aprendiendo. Tiene que ser ese órgano, esa agencia tiene que estar separada. Ajá. De los promotores, por un lado, esa es una palabra, y de operadores, estar aparte. Ajá. Esa es la razón, Isa, gracias. Camilo, por acá, dentro de las preguntas que habían colocado en el formulario, y acá también colocaron, Santiago Castillo colocó, es si se implementa toda esta tecnología o plantas, ¿cómo sería el control o la gestión de los desechos que se pueden generar? ¿Y cómo sería eso pues, para el medio ambiente? Vos que sos ambientalista. Claro. Camilo, sí, muchas gracias. Es muy, muy importante porque siempre salen las preguntas. Mira, total, porque yo creo que una de las grandes preocupaciones que tiene la gente, cuando uno habla de tecnologías nucleares en general, no estamos hablando solo de energía, lo primero que las personas piensan, además con legitimidad en su duda, es, bueno, ¿y qué hacemos con los desechos? ¿Qué vamos a hacer con los desechos? ¿Qué pasa con los desechos? Y creo que uno de los asuntos mejor gestionados y los problemas mejor resueltos en toda la industria nuclear es el más de los desechos. Por ejemplo, en el caso del combustible nuclear, Colombia nunca haría una disposición final, sino Colombia lo que hace, cuando uno mira, hay un capítulo particularmente para desechos y combustible gastado. Colombia tiene que retornarlo al país de origen, y el país de origen entonces tiene dos caminos. O le hace un confinamiento definitivo, es una posibilidad, y la otra que cada vez va creciendo más, que se los mencionaba al inicio de la conversación, es el desarrollo de las tecnologías MOX, es decir, el reprocesamiento. Muchas personas pueden creer que en Colombia no tenemos experiencia para esto.
pues insisto, desde 1965 tenemos experiencia. Y obviamente es una experiencia que puede ir creciendo cada vez más. Pero esto es un asunto en el que el mundo ya ha ido trabajando mucho. O sea, pensemos hacia dónde están, por ejemplo, los reactores modulares, cuando a veces erróneamente se habla, no, es que estos van a funcionar en no sé cuántas décadas. No, hay 5 reactores modulares que ya están operando. Y de esos tenemos varios que están en Rusia. Ustedes ven, hay un barco, el Akademik Lomonosov está por allá, en una zona apartada en Siberia, que en este momento está operando. Maneja sus desechos, por supuesto. O sea, todas esas cadenas ya están, esas cadenas de custodia, están muy bien diseñadas. Entonces, es importante resaltar eso. Y como bien lo dijiste, Santiago, ¿no?, que ha hecho esa pregunta, es un capítulo específico. Y la ventaja que tenemos es que cuenta con los estándares más modernos que hay. Gracias. Camilo, perdón, meto la cucharada en este tema. Eso se le llama cerrar el ciclo cuando se hace reprocesamiento. Cuando los países toman la decisión de cerrar el ciclo, es una decisión sumamente política porque trae unas consecuencias que ciertos países no quieren que se cierre el ciclo. ¿Por qué? Porque durante el reprocesamiento, como es un proceso tanto físico como químico, se puede extraer el plutonio, que es uno de los elementos sensibles. Por eso yo creo que cuando Camilo habló que dentro de la ley no había la puerta para hacer ni reprocesamiento, ni minería de uranio, ni enriquecimiento. Ni enriquecimiento de uranio, es por un tema político. Es correcto. ¿Sí? Y eso blindaría la ley ante posibles objeciones de países que van encaminados en hacer el reprocesamiento. Porque los países que hacen reprocesamiento son 3, creo, o 4, que serían Estados Unidos, Francia, Japón y Rusia. Para de contar. China, creo que también. Creo que. Tal vez sí. Camilo, y te hago otra pregunta, si se puede. Claro. Dentro del marco de la ley, ¿se tiene pensado, me imagino que a futuro, tener centrales nucleares en Colombia, ¿no? Esas centrales nucleares abren la puerta para que se haga desarrollo nacional en cuanto a la investigación y la asimilación de tecnologías propias. O sea, el marco está dado para que Colombia haga desarrollo en esas áreas. Claro, lo que está buscando, precisamente a esto que dices la ley, es aumentar todas las posibilidades relacionadas con investigación y educación. O sea, esto tiene que ir de la mano con el desarrollo de una fuerza laboral. ¿Cómo desarrollo de la fuerza laboral? Teniendo programas, pregrados, posgrados y adicionalmente también favoreciendo inversión en investigación. Así es. Entonces, por ejemplo, vea que alguien está preguntando ahorita, bueno, ¿qué proyectos pueden estar acá anclados? Pues el grupo de asuntos nucleares, el grupo de investigación de servicio biológico. Hay un grupo también de investigación en la Universidad Nacional, en la Universidad de Antioquia. Muchos grupos que ya desarrollan investigación en tecnologías nucleares. Este puede ser, o sea, yo veo la ley como, la analogía sería como un esteroide para la investigación en el país. Listo, muchas gracias Camilo, muchas gracias Javier. Por acá está con la manito levantada Santiago Vargas y Harold Arroyo, la tienen calambrada de tanto rato levantada. Entonces vamos con Santiago y luego vamos con Harold. Ajá. Santiago está por ahí, sí. Le encalabró la mano a Santiago. No, lo que pasa es que estoy en el celular y como nunca he usado esta aplicación aquí, se confunde. No te preocupes. Dale, Santiago. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. La encuentro muy entretenida, muy útil. Y entonces yo te hago una pregunta. Una vez que vos llegas y se aprueba la ley nuclear, ¿vos cuáles creen que van a ser los primeros proyectos que la van a usar? ¿Cuáles son los primeros beneficiarios, los primeros proyectos que se van a desbloquear gracias a esta iniciativa? Bueno, entonces mire que acá hay un asunto claro. Hay unas tecnologías nucleares a las cuales se puede acceder más rápidamente en esas hojas de ruta del cumplimiento de hitos que otras. Entonces, las que tienen un paso más corto son tecnologías nucleares para salud pública, ambiente, industrias. Tienen el paso más corto.
La que tiene el paso más largo es la energía nuclear. Sí, es la que tiene el paso más largo. Y fíjate, Santiago, que una de las cosas que alarga más el paso es la licencia social. Porque algo que ya aprendió el mundo es que de nada sirve tener todo un acuerdo técnico, inversión financiera, voluntad política cuando no hay licencia social. Les voy a contar una de las experiencias más particulares que he tenido en la vida. Cuando estuve la última vez en el Organismo Atómico Internacional, me voy a preguntar por el reactor que tiene allá. Pues dice, sí, es el reactor, claro, pero es que resulta que acá en Austria está prohibida la energía nuclear. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, estamos hablando de que la CEA, el Organismo Atómico Internacional, no desarrolla energía nuclear porque está prohibido. ¿Por qué? Porque no hay licencia social. ¿Sí? Entonces, eso hace que tome más tiempo. Entonces, si me preguntas, bueno, ¿quiénes van a ser los primeros beneficiados? ¿Tú te acuerdas, Santiago, de las primeras diapositivas que yo les puse? Que había una médica nuclear preocupada. Los primeros beneficiados, Santiago, van a ser los pacientes con cáncer, en seguimiento, en tratamiento. Esto va a poder ayudar a aumentar la expectativa de vida y a dinamizar los servicios de oncología del país. ¿Por qué? Porque si estamos pensando que el INVIMA tenga una oficina específica para manejar radiofármacos, para manejar isótopos con aplicaciones médicas. Por ejemplo, si tú piensas en el molibdeno, Santiago tiene una vida media de 66 horas. Tú no le puedes dar el tratamiento de un acetaminofén, que tiene años de vencimiento. No, esto llegó a la aduana y hay que moverse. ¿Sí? Y eso pasa en general con todos los generadores, en general con los radiofármacos, que ya vienen listos. Porque hay unos que se importan ya listos, por ejemplo, como el potencial que hay para importar ya el radiofármaco con lutecio 122 ya armado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto hace que ese sector, como te digo, salud, se vea ampliamente beneficiado, y también nosotros. ¿Y cuándo crees que vamos a empezar a ver proyectos moviéndose hacia la energía? ¿Y qué tipo de proyectos serían? Mira, los proyectos ya se están moviendo. Ecopetrol, te voy a contar algunos hitos. Ecopetrol tiene un grupo nuclear. EPM tiene un grupo nuclear que me llama a pedaleón. Bueno, está Hermes y todo el combo en Ecopetrol, está David en EPM con todo el combo pedaleando fuerte el tema. Entonces la conversación ya está. De hecho, tuvimos una conversación, EPM, Ecopetrol, Sociedad Civil, Organismo Internacional de Energía Atómica y la UCME hace un par de meses. En la NH, ¿recuerdan cuando les mostré la foto de Ángela? Allá en la NH hablando, Ángela Bahía, se fue un encuentro para hablar de energía nuclear. Entonces ya empezó a moverse. Lo que pasa es que son conversaciones que toman su tiempo. Pero no por eso hay que decir, entonces no. No. Son conversaciones que necesitan mucha madurez. No solamente conceptual, sino, como les digo, en la aceptación de la opinión pública y en el cumplimiento de los hitos. Con eso tenemos que ser supremamente juiciosos. Excelente, Camilo, muchas gracias. Y excelente las preguntas también, que eso muestra toda la ansiedad que tiene la gente. Están muy buenas. Sí, muy buena. Harold, dale, para ir terminando acá con las preguntitas. Dale, Harold. Buenas noches. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Ha estado muy claro y muy enriquecedora. Pues yo no sé si de pronto se ha tocado ese tema con mayor profundidad, pero el tema de que, pues la implantación de proyectos en todos los caminos que tiene la energía nuclear y la parte radiológica, el tema de la preparación de la gente, o sea, la parte de la academia, ya profundizar más en tener aquí en Colombia, pues, especializaciones y personal capacitado para poder implementar esos proyectos. Sí, fíjate, Harold, que uno de los grandes avances del proyecto va a ser este. Pero ahí también aprovecho para decirles algo. Así como ya arrancaron las conversaciones, ¿no? En temas de energía, fíjense cómo la Universidad de Antioquia, acá tenemos dos de sus más grandes líderes en el desarrollo de este proyecto, son David Caleano y Daniel Morales, y el resto del combo, se desarrolló el PUMU, diplomado que ya va por su segunda versión, energía nuclear. Y ahora, estos días, se ha estado moviendo muchísimo todo el avance de la especialización, primera especialización en reactores nucleares, que va a ser liderado por la Universidad Nacional de Medellín. Vamos a tener el director de la especialización, David Caleano. Pues es un motivo de orgullo. Ahora imagínate, recuerden mi analogía de los esteroides, ahora imagínate esto con ley nuclear, con cooperación técnica, con recursos internacionales.
con convenios en diferentes lugares. Lo voy a decir aquí abiertamente. Perdón por la imprudencia, Javi, pero lo voy a decir. Con Javi estamos viendo cómo se puede generar un convenio entre la Javeriana y Dan Benningson en Argentina, para ver cómo podemos mover toda esta colaboración académica. Entonces, sin duda, en esto es algo en lo que se está pensando. Para esto también está la Red Nuclear Colombiana, para hacer toda la divulgación académica. Por eso hay que seguir las redes de la Red Nuclear Colombiana en los diferentes portales de redes sociales. También canal de divulgación académico que tenemos, el Foro Nuclear Colombiano también. Entonces ahí tenemos diferentes opciones en las cuales hemos ido generando un ecosistema académico en la que fíjense que todos compartimos en redes sociales y a veces incluso apoyándonos en respuestas, ¿no? que le damos al público en general. Ahí todos vamos cada vez aprendiendo un poco más. Es decir, es un proceso que ya ha iniciado Harold, pero que con esto seguramente se va a expandir muchísimo más. Súper. Camilo, yo te hago una preguntita mía. Y también es, cierto, no necesita una respuesta concreta, pero te la quiero hacer. ¿Vos qué tan factible ves, por ejemplo, un reactor de investigación, un tipo de reactor RA10 como el de Argentina, que pueda producir radiofármacos, pueda irradiar silicio, producir un montón de cosas, cierto, que serían de aprovechamiento inmediato y obvio, visible para la sociedad, sin tener que tener directamente una aplicación nucleoeléctrica? ¿Vos cómo ves eso? Es que yo creo que ese que estás diciendo, Dani, es el primer paso. Reactor nuclear de investigación, es que ahorita tenemos 0.03 megas, que nos da en este momento. O sea, necesitamos tener un mayor flujo neutrónico, como ya lo hemos hablado en las clases del diplomado, para poder generar los isótopos. Entonces ya hay unas, si ustedes se dieron cuenta, está en el Plan Nacional de Desarrollo un estudio de prefactibilidad para el estudio de un reactor de alta potencia, pero adicionalmente hay una solicitud formal del Ministerio de Salud para el estudio de factibilidad en conjunto con el Organismo Atómico Internacional de un reactor de investigación. Entonces, la verdad, yo lo veo como algo perfectamente viable y ese sí es en un horizonte a mucho más corto plazo. Súper, buenísimo. Yo creo que las últimas dos y vamos terminando para que Camilo también descanse un poquito. No, yo no tengo problema, yo aquí pero no, está bien, cuando ustedes digan cortamos. Tenemos a Santiago. Dale, Alejandro, preguntémosle a Camilo. ¿Qué hubo, Cami? Qué chévere la charla, hermano. Saludando desde Gringolandia. Desde Texas, sí, aquí desde Texas, pendientes y firmes. No, muy chévere, solamente un poquito como de parte de tranquilidad de pronto para aquellos que están comenzando a hacer preguntas, y es ampliando lo que tú dices sobre cogeneración, que puede extenderse a cogeneración nuclear. En el país tenemos un conocimiento importante de la parte de generación. Es decir, el componente nuclear es un componente, pero la parte de generación que tiene que ver con turbinas, que tiene que ver con vapor y con todos estos procesos industriales o de generación como tal, es un conocimiento que tenemos pleno en Colombia. En cuanto a generación, entonces tú traes el reactor, pero el resto ya está. Las universidades ya producen los ingenieros mecánicos y eléctricos de buen nivel, de alto nivel, para estar pendientes de eso, entonces no hay lío. Desde el punto de vista de la generación y desde la cogeneración, pues parecido, porque al final lo que tú tienes es, bueno, ahora vas a usar el calor, como decías tú muy bien, para generar vapor, agua caliente, desalinización o lo que sea. Y en ese sentido también tenemos la ingeniería en Colombia, es decir, los ingenieros mecánicos, eléctricos que salen de la Nacional, que se gradúan ahorita y que llevan tiempo trabajando, sirve todo ese ejército de ingenieros que están listos. No hay es la misma ingeniería, no hay nada nuevo, no hay nada diferente, solamente el reactor. Y con esto cierro de pronto un ejemplo: si convirtiéramos una termoeléctrica de carbón a nuclear, entonces tú le quitas el carbón, le pones el nuclear, pero las turbinas y el resto quedan. Entonces es muy importante que tengamos la visión de que esto no es rocket science, esto no es una teoría de cohetes y no estamos en ceros, pues. La regulación va andando, la ley va andando, pero los ingenieros también ya están para ser parte de ese proceso.
Es eso básicamente, Cami, gracias. No, muchas gracias. Mira que algo, les hago un paréntesis ya que también vi otra pregunta con respecto a lo que estás mencionando. Miren las eficiencias tan interesantes que se pueden manejar en cogeneración. Voy a darles un dato. O sea, en las mejores condiciones, el sistema de nucleoelectricidad, que no es específicamente por el tema del reactor, lo que voy a decir, sino es por el aprovechamiento que hace la turbina, pues llegar a unas eficiencias de 40-41% para energía eléctrica. Pero cuando pensamos en el aprovechamiento del calor, por ejemplo, en hidrógeno rosado, que por ahí nos estaban preguntando, hidrógeno rosado, llegamos al 90% de eficiencia. Entonces, ¿cómo uno desconocer esas posibilidades tecnológicas? Por eso les ponía esas imágenes al principio de la conversación de lo que está pasando en el mundo, de lo que está haciendo el mundo. ¿Por qué no nosotros también podemos pensar a ese nivel hacia donde está llevando la innovación tecnológica al resto de las naciones? Sí, de acuerdo, Cami. Nosotros hicimos un proyecto de cogeneración, por ejemplo, donde se redujeron los precios del kilovatio hora casi a la mitad y el consumo de energía se redujo a menos de la mitad. Entonces, sí, definitivamente las eficiencias de la cogeneración y de cogeneración nuclear es lo mejor. Gracias, Cami. Chévere, no te quito más tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alejandro, gracias. Seguimos con Santiago. Santiago, si está por ahí, que tenía la manito levantada. Sí, ¿y cómo serían los procesos de enfriamiento del reactor? Porque, digamos, para usted dice generar, digamos, sí, puede generar tantos kilowatt-hora en tanto tiempo, pero ese enfriamiento de los reactores, ¿cómo claro. ¿Les van a poner cerca de un río? ¿Dónde tendrán el sistema de enfriamiento? Porque es que siempre uno piensa en un Chernobyl, eso ya dejó a la sociedad, ya la dejó. Sí, con muchos estigmas. Pero bueno, ya que tocas ese tema, voy a responder que ese no es un tema de regulación, pero bueno, sí está relacionado con la regulación, pero me gusta hacer una pregunta técnica. Entonces te lo voy a aclarar de la siguiente manera. Ahí tocaste varios puntos. Tocaste tema accidentes, tocaste temas tecnológicos de refrigeración. Voy a empezar por la segunda parte. Número 1, maticemos accidentes nucleares. 3 grandes accidentes, está Three Mile Island, está Chernobyl y está Fukushima. ¿Cómo van los 2 últimos, Santiago? Muertes directas por radiación en Chernobyl, aproximadamente 50. Con esto no quiero reducir la magnitud del desastre, el desplazamiento masivo, en fin, pero nunca se cumplió la proyección estocástica que tenía de cerca de 4.000 casos que se vinculaban posiblemente al desarrollo del cáncer por exposición por radiación. Eso no se cumplió. Fukushima, estamos hablando de un tsunami que acortó la duración de los días, desde el tsunami que generó ese accidente, los días duran menos, ¿no? Y adicionalmente cambió el eje de la Tierra. Entonces, evidentemente, muchas cosas tenían que pasar, pero no hubo ninguna sola muerte por radiación. Tampoco estoy menospreciando lo que ocurrió en Fukushima, desplazamiento forzado por evitar exposición a radiación. Pero si tú te vas, Santiago, a pensar qué ocurriría donde ese tsunami, ojalá nunca pase, o ese sismo, hubiera ocurrido en un lugar como las Tres Gargantas o Hidroituango, ¿cómo contaríamos los decesos? Entonces, eso se relaciona con un indicador que se llama muertes por teravatio hora generado. Y cuando tú miras las 2 tecnologías más seguras de todas, Santiago, son la energía solar, la energía nuclear, y ahí se disputan el primer premio, las 3 están ahí, incluso con la eólica. Quiere decir esto que a partir de, y además de esos accidentes se ha aprendido mucho. Por ejemplo, la tecnología que se usa en Chernobyl, esos RMK sin edificio de contención, eso ya no se usa. Y de Fukushima, diseño de los 70s con unos generadores diésel por allá a nivel del mar, eso tampoco, eso ya no está, ¿sí? Pero insisto, por esto no quiero decir que no haya riesgos, claro que hay riesgos, y decir que no los hay sería una irresponsabilidad, pero hay cómo gestionarlos. ¿Por qué hay cómo gestionarlos, Santiago? Porque tú tienes una amenaza que es la radiación, ¿no es cierto? Hay una amenaza. Y tenemos una población, seres humanos, que somos vulnerables a la radiación ionizante. Pero conociendo variables de dosis, distancia, tiempo de exposición, blindaje, tú puedes controlar esa radiación. Para que esa radiación, en vez del lugar de matar y hacer daño, ayude a sanar a las personas a través de aplicaciones médicas, como les he explicado. Ahora, es un término de accidentes, ¿sí? Si miras, por ejemplo, lo que pasa es que esto casi no se habla, pero ¿cuántos muertos produce Santiago al año los residuos de los fósiles? 1 millón de muertos, 1 millón, pero nadie se escandaliza con eso, porque aquí los estamos respirando mientras hablamos. En Colombia ahorita hay incendios, en Bogotá estamos respirando un aire terrible, Santiago. En este momento, ahorita estaba antes de empezar la conversación, estaba mirando, pero de eso nadie habla, porque los cerros orientales no se están quemando, si no estaríamos conversando de eso. Y son residuos que están matando personas.
Entonces, de esto, insisto, la industria nuclear ha aprendido muchísimo. Ahora, tu pregunta del enfriamiento, hay que recordar varias cosas. Lo veremos en el diplomado. Santiago, ¿tú estás en el diplomado o no? No, yo soy ingeniero mecánico. Bueno, entonces te voy a hacer unas aclaraciones. Y de hecho, pues para no quitar todo el tiempo, si quieres, después me puedes echar una llamada y conversamos los dos, para no quitarles mucho tiempo con esto. Pero te voy a dejar algo en líneas generales, para que te lleves una idea. Número uno, no todos los reactores nucleares son enfriados por agua. Hay enfriados por gas, hay enfriados por plomo. No son solo enfriados por agua. Número uno. Número dos, los ciclos del agua tienen diferentes aproximaciones de acuerdo al tipo de reactor. Y hay ciclos cerrados, ¿sí? Para poder hay ciclos primarios, secundarios, terciarios, en los cuales no es que estés contaminando el agua, sino, como bien lo explicas, hay circulación por los ríos. Pero resulta que hay unos sistemas de enfriamiento que ya no dependen de los ríos, porque si no, no podrías tenerlo en zonas remotas, sino que tienen unas particularidades tecnológicas diferentes. Entonces, de lo que más deberíamos preocuparnos, Santiago, y está bien tu preocupación, pero lo que quiero decirte es que la tecnología para esto ya está inventada. Te voy a poner una asimetría de tratamiento de la sociedad, de la humanidad, frente a las aguas que se utilizan en reactores nucleares, a frente al agua que se utiliza en procesos industriales. La humanidad se escandaliza más con los vertimientos de aguas tritiadas de Fukushima, controlados a 30 años, con un isótopo que tiene un decaimiento, 12.3 años aproximadamente de vida media. Se escandaliza más con eso que con los vertimientos de isótopos estables de metales pesados, como ocurre en Colombia, como es el mercurio. Colombia es el primer país emisor de mercurio per cápita del planeta, por encima de China e Indonesia, Santiago. ¿Y aquí quién habla de eso? ¿Aquí quién me está hablando del isótopo estable del mercurio que está envenenando los ecosistemas y que está envenenando las costas de nuestro país? Entonces, eso que tú señalas me parece súper relevante, porque sí es importante generar esas asimetrías de percepción y también las asimetrías tecnológicas. Asimetrías tecnológicas en tanto que la industria cuenta para manejar de manera segura. Como te digo, estas aguas otra que terminan cosa, siendo otra cosa, lo que decía Espera, termino la respuesta a esto. Mira la asimetría. En cambio, en este momento el país tiene una cantidad de relaves abandonados, de extracción ilícita de minerales y también de lo que en el pasado fue la minería legal, con usando mercurio, regados por todo el país, Santiago. Y nadie está pendiente de eso. Ahora sí, ya conocer la respuesta. Dale, ¿vienes a decir pues sí, lo que decía Alejandro es verdad. Acá tenemos buenos ingenieros y pues muy buenos ingenieros, pero digamos, para una aplicación de un reactor nuclear, de energía nuclear, ya se necesitarían, son físicos especializados en energía nuclear, porque los ingenieros, digamos, controlan las plantas, las mediciones, pero ya los físicos son los que, digamos, se encargan más por la parte de la física nuclear. Hasta digo que físicos y químicos. Y en el país tenemos varios grupos. Y acá varios de los que están acá están precisamente supliendo lo que estás diciendo. Varias de las personas que están acá. ¿Sí? Y evidentemente se necesita diferente talento humano. O sea, la operación, esa es la ventaja, es que lo estás diciendo, Santiago. Necesitas físicos, necesitas químicos, necesitas ingenieros, necesitas una cantidad de personal. Necesitas politólogos, necesitas sociólogos, necesitas ingenieros ambientales, necesitas ingenieros eléctricos. Por eso es que estas industrias terminan siendo tan dinámicas en diferentes países del país. Ángel Fernando. Sí, Camilo, mira, hace algunos días ingresé pues, a una de estas revistas de artículos científicos y encontré una gran variedad de artículos científicos en donde se involucra la robótica nuclear ya pues a este campo de las plantas nucleares, en donde pues para evitar este tema de la inseguridad, porque los estándares de seguridad de la energía de las plantas nucleares es muy alto, nos lo explicaba David en una clase en la Universidad Nacional, que los estándares de las plantas son muy altos y muy estrictos. Entonces ahí entra en juego este tema de la robótica nuclear. Hay muchos artículos en donde se menciona eso. Hay un compuesto para que los robots obtengan mejores resistencias y hay mucha información. Otra de las cosas, el hecho de la transversalidad de la energía nuclear. Se te fue la voz, Ángel. ¿Ángel? Se fue.
Si eso que está diciendo Ángel, les cuento, hay unos avances muy relevantes en sensado, ¿sí? En sensado remoto, por ejemplo. Y ese sensado remoto, ese desarrollo, esa innovación tecnológica tiene que ver con dos variables, con seguridad física, pero también con seguridad tecnológica. Entonces, sensado en operaciones de automatización y también en procesos autónomos, ¿no? Automáticos y autónomos. Ustedes saben, existe una diferencia en eso, en el gobierno, ¿no? Y en el gobierno de esas decisiones. Y evidentemente, así, todos estos procesos tecnológicos están muy avanzados, el gobierno de algunas decisiones, el gobierno humano de algunas decisiones es fundamental. Pero es cierto, esto cada vez hay más avances. Por ejemplo, las tecnologías de sensado de seguimiento de curvas de demanda. Algo impresionante, ¿no? Hace unos años se pensaba que las tecnologías de energía nuclear eran inflexibles, lo cual pues no es correcto. No es correcto. Ya los desarrollos tecnológicos y lo que está pasando con las proyecciones de los SMR y con los reactores de 3 más y de cuarta generación, solamente esos seguimientos muy eficientes de las curvas de demanda. Camilo, ahora sí, dale, Ángel. Sí, Camilo, ahí hablando sobre los SMR, como hace algunos 2 años lo anunció un director de WINS, del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo anunció la llegada de la inteligencia artificial pues, a estos pequeños reactores. Entonces, eso, mejor dicho, la inteligencia artificial aborda muchas cosas, sobre todo es una gran ventaja y ahora el empleo a los que estudian este tema de ciencias sociales, todo ese tipo de cosas. Imagínate, matemáticos, todas las personas que son expertas en ciberseguridad, o sea, no, eso es un horizonte. Sí, sí, es correcto, sí. Muchas gracias, Ángel, así es. Camilo, y la última ya para no molestarte más, ¿qué comentarios te merece la relación entre energías renovables y la energía nuclear? Que vos lo mencionaste ahí un poquitico y que la gente piensa que eso están reñidas. Oye, sí, sabes que a mí no me deja de sorprender, Dani, como yo entiendo por qué. Yo entiendo por qué ahí, bueno, tal vez sí entiendo por qué, y es porque existe una tendencia humana al comportamiento tribal, ¿no? Yo me identifico con esto y entonces señalo lo otro. No, para nada. Si existe algo que esté verdaderamente con una proyección de fantástica conciliación, es el liderazgo de las renovables no convencionales apoyado por la nuclear. Imagínense a lo que puede llevar que se logren reemplazar las térmicas de carbón. Yo les compartí esta mañana en el chat del diplomado un mensaje. Estamos en Colombia produciendo al día 400 toneladas de CO2 equivalente todos los días por la generación de carbón. Si fuera con nucleares, estaríamos en 2.3 toneladas. Eso es increíble. Sí, es un poco más de menos de 170 veces. Es una cosa loca. Entonces, imagínense que esto pudiéramos apalancarlo con las renovables. ¿Por qué sería interesante apalancarlo con las renovables? No solamente porque es una tecnología de bajas emisiones, si tengamos presente la intermitencia que tienen las renovables, la intermitencia que pueden tener las hídricas. Entonces no se trata de que esto riña, o sean tecnologías que riñan. Yo lo que veo es que debe haber una complementariedad y yo creo que hay algo en lo que todos los que estamos aquí conectados en este momento tenemos claro. Y es que una matriz de energía eléctrica es más segura, más confiable, entre más diversa sea. Y si nosotros tenemos una fuente de generación que a la luz de SMR estamos hablando de un factor de planta declarado, proyectado del 95% en SMR, porque varias de las tecnologías se pueden recargar sin parada, ¿no? Eso es una cosa como loca, ciencia ficción, pero así es. Promedio global para el año pasado, 80.2% de factor de planta, ¿no? Un país como Estados Unidos tuvo 90% de factor de planta. Entonces, si tenemos esa posibilidad de factor de planta, imagínense lo que implicaría poder diseñar sistemas híbridos. Entonces, yo creo que hay una conciliación súper interesante. Ahora imagínense los momentos que hay picos de solar. Por un momento pensemos eso, picos de solar. Tienes ahí el pico y tienes el SMR atrás. ¿Qué haces con el SMR? ¿Bajas potencia? Sí, puedes bajar potencia. Bueno, pero si no bajas tanto la potencia y derivas calor y haces cogeneración mientras tienes el pico de solar y además tienes un sistema de baterías que cuando lo recargas y entonces necesitas subir la potencia del SMR para una rampa, pues entonces eso va a hacer
que sea mucho más suave, va a suavizar ese proceso y va a hacer reducir el uso de la batería, por ejemplo. De hecho, les puedo compartir un artículo que hemos estado leyendo con David estos días, súper interesante al respecto, de cómo estos sistemas híbridos pueden generar una conciliación muy interesante entre renovables no convencionales, SMR y almacenamiento en baterías. Camilo, muchísimas gracias. Fue una charla maravillosa, me encantó a mí las charlas tuyas, vos sos súper didáctico y sabes llegar a la gente. Te agradezco mucho por eso. A las personas que estuvieron acá también, muchas gracias y bienvenida siempre. Es un espacio de la Red Nuclear Colombiana. En 3 semanas vamos a estar haciendo charlas el último miércoles de cada mes. Para dentro de 3 semanas, el 24 de abril, vamos a tener a Pablo Giraldo. Pablo Giraldo es el gerente de CIBERT, acá, Protección Radiológica en Medellín, y nos va a traer, luego les contamos de qué se trata la charla. Entonces, bueno, sigan conectados. A Camilo nuevamente, muchas gracias, a todos ustedes muchas gracias, y bueno, nos vemos en 3 semanas. Muchísimas gracias, Camilo. No, gracias a todos por estar conectados, y bueno, y seguimos. Muchas gracias a todos. Muy bien. Saludos a todos, muchísimas gracias. Chao. Esto va a quedar grabado y vamos a montar redes sociales, YouTube. Sí. Por favor, no se olviden seguir las redes sociales de la Red Nuclear Colombiana. Por favor, sigan redes sociales. Y si se estarán subiendo, también se estarán subiendo cortos de las pequeñas preguntas que hicieron y las respuestas para que ayuden a compartir y a quitar ese estigma que tienen de la tecnología nuclear. Así es. Muchas gracias, Daniel. Camilo, muchísimas gracias. Bueno, te cuidas mucho, Camilo, y muchas gracias. Gracias. Camilo, Daniel, David, gracias. Chao. Chao. Muy bien, chao.